Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a tejer este hermoso cuello a 2 agujas. Es una prenda rapidísima de tejer, muy fácil, y además vamos a aprender a hacer esta trenza de 3 gajos que se ve como muy complicada, pero van a ver que es sencillísima. Así que tenemos la oportunidad de hacer una prenda muy práctica y muy bonita y aprender también a hacer esta trenza. Los materiales que necesitamos para la confección del cuello son 150 gramos de lana o estambre en grosor 5 o grueso, o también se le llama bulky. Necesitamos un par de agujas de 8 milímetros, una horquilla para hacer la trenza, necesitamos una aguja lanera, de manera opcional unos botones, bueno, y como siempre tijeras y cinta métrica. Esto es todo lo que necesitamos, así que si están listos, vamos a empezar. Muy bien, para empezar a tejer el cuello, que van a ver que es de verdad súper fácil, vamos con las agujas del número 8 a montar 25 puntos. Lo que yo hago para saber de qué largo tengo que dejar la hebra del lado izquierdo para que no me sobre ni me falte lana es muy sencillo. Simplemente enrollo el hilo o la lana en la aguja tantas veces como puntos necesite. En este caso necesito 25 puntos, así que enrollo la lana 25 veces. 25 veces. Muy bien. Este es el largo de la hebra que tengo que dejar para que resulte el hilo que necesito, la lana que necesito. Ahora, cada quien puede montar sus puntos como sepa, como le guste. Yo los monto de la siguiente manera por si a alguien le sirve. Con el hilo que va a la madeja, que es el que tengo yo en la mano derecha, hago un aro. Este aro lo introduzco por la aguja. Ahora, con el hilo que tengo en la mano izquierda, le doy una lazada a la aguja, saco el aro y tiro. Ya tengo el primer punto montado. Otra vez, hago un aro, lo meto por la aguja, doy una lazada, saco el aro y tiro. Aro, lo meto, lazada, saco el aro y tiro. Así o como cada quien prefiera, vamos a montar 25 puntos. Muy bien, una vez que tenemos montados los 25 puntos, vamos a empezar a tejer, pero fíjense bien, vamos a empezar a tejer en punto Santa Clara, pero a nuestra labor le vamos a dejar unos puntos de borde que se ven muy bonitos, que enmarcan muy bien la labor y es muy sencillo hacerlo. Fíjense bien cómo lo vamos a tejer. En las vueltas por el lado derecho de la labor, es decir, donde nos queda aquí donde vamos a empezar a tejer la hebra que nos sobró cuando montamos los puntos, este es el lado derecho de la labor. Bueno, en esas vueltas del lado derecho, el primer punto lo tejo de derecho. Ahora el siguiente punto, conservo mi hebra aquí atrás de la labor y el siguiente punto lo voy a deslizar de la aguja izquierda a la aguja derecha sin tejer, pero tomándolo como si lo fuera a tejer de revés, es decir, de derecha a izquierda. Esto es tejer o tomarlo para tejer de derecho y esto es tomarlo para tejer de revés. Entonces yo lo tomo así y lo deslizo a la aguja derecha. No lo tejo, ¿ok? Ahora ya continúo tejiendo todos los puntos de derecho, porque vamos a tejer en punto Santa Clara. El punto Santa Clara consiste en tejer todos los puntos, todas las vueltas, siempre de derecho. Entonces, los 2 primeros puntos van a ser de borde y los 2 últimos puntos también son de borde. Todo lo que está entre esos 4 puntos lo voy a tejer siempre de derecho en punto Santa Clara, ¿ok? Entonces continúo tejiendo y cuando me queden solamente 2 puntos en la aguja izquierda, aquí están 2 puntos, esos son mis puntos de borde. Entonces, el punto que sigue, el penúltimo punto, igual conservando el hilo por detrás de la labor, yo lo tomo como si lo fuera a tejer de revés, pero no lo tejo, solo lo deslizo a la aguja derecha. Y el último punto de la labor, ese sí lo tejo de derecho.
Es así, vamos a tejer las vueltas por el lado derecho de la labor por lo que respecta a los puntos de borde. Ahora, por lo que respecta a las vueltas por el lado del revés, esos puntos de borde, fíjense bien cómo los vamos a tejer. El primer punto lo tejo siempre de derecho. Y el segundo punto, ese que deslicé en la vuelta anterior, ahora lo tejo de revés. Ya está. Ahora continúo tejiendo 21 puntos en punto Santa Clara. Siempre de derecho, ya lo saben, ese es el punto Santa Clara. Y cuando me queden 2 puntos en la aguja izquierda son los 2 puntos de borde. El penúltimo punto, lo tejo de revés, paso mi hebra para adelante, lo tejo de revés y el último punto lo tejo de derecho. Así van a ser siempre las vueltas por el revés de la labor en lo que se refiere a los 4 puntos de orilla, 2 de un lado y 2 del otro. Ahora vamos a continuar tejiendo de esta manera los 21 puntos centrales en punto Santa Clara y nuestros 2 puntos de borde en cada lado hasta que completemos 6 vueltas de esta misma manera. Entonces, tejo el primero de derecho, deslizo el segundo y tejo en punto Santa Clara. Y así vamos a continuar hasta completar 6 vueltas en total. Muy bien, ya tengo las 6 vueltas en punto Santa Clara. Para los que van empezando a tejer y quieren saber cómo contar las vueltas, bueno, en el punto Santa Clara es muy sencillo porque cada surco equivale a 2 vueltas, entonces tengo 2, 4, 6 vueltas. Pero por si les quedara alguna duda, este punto de borde maravilloso que estamos haciendo también nos sirve. Cada cadena grande que se nos está formando aquí al principio y al final de cada vuelta, cada cadena equivale también a 2 vueltas. Entonces cuento 2, 4 y 6. Llevo 6 vueltas ya. Entonces vamos a empezar ahora y vamos a ver cómo distribuimos los puntos para hacer esta trenza que va a llevar nuestro cuello en la parte central. Así que vamos a empezar a tejer. El primer punto, ya saben, los 2 puntos de borde que tenemos, el primero lo tejo de derecho, el segundo lo deslizo de la aguja izquierda a la derecha. Ahora tejo solamente 6 puntos en punto Santa Clara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si alguien quiere, yo recomiendo para los que van empezando a tejer, en este punto ponemos un marcador, porque vamos a dividir la zona central, que es donde va a ir la trenza, para poderla separar bien y saber muy bien lo que estamos haciendo. Yo recomiendo poner un marcador para los que lo necesiten. Ahora vamos a tejer los 9 puntos centrales en punto jersey de derecho. Eso quiere decir que en las vueltas de derecho, como esta que estamos tejiendo, los puntos se tejen de derecho. Entonces tejo 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos 9 puntos van a ser para la trenza, así que a partir de ahora los vamos a tejer en punto jersey. Pongo otro marcador y ahora tejo los siguientes 6 puntos en punto Santa Clara. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora tejo los últimos 2 puntos como puntos de borde, así que deslizo el que tengo en la aguja izquierda a la derecha y tejo de derecho el último punto. Y ya terminé esta vuelta por el lado derecho de la labor. Ahora vamos a ver cómo la tejemos por el lado del revés. Vamos a empezar entonces esta vuelta por el revés de la labor tejiendo un punto de derecho y después un punto de revés. Esos son mis 2 puntos de borde. Ahora 6 puntos en punto Santa Clara, o sea, de derecho. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Y ya llegué al marcador. Lo paso de una aguja a la otra y ahora tejo los 9 puntos centrales de revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos son los 9 puntos centrales que son los de la trenza. Pasamos el marcador y tejemos en punto Santa Clara los 6 puntos que siguen. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los 2 puntos de borde, que es uno de revés y el último de derecho. Y así vamos a tejer las vueltas por el lado revés de la labor. Siempre van a ser así como tejimos esta. Vamos a tejer otra vuelta por el lado del derecho y otra vuelta más por el lado del revés, de la siguiente manera. Empiezo con un punto de derecho, deslizo el siguiente punto y ahora 6 puntos en punto Santa Clara. 2, 3, 4, 5, 6. Paso el marcador y 6 puntos en punto jersey, 9 puntos, perdón, que son los de la trenza, en punto jersey. Es muy fácil si uso los marcadores porque no tengo que contar. Ya sé que hasta donde está el siguiente marcador es punto jersey. Ahora paso mi marcador sin que se me caiga y continúo en punto Santa Clara, 6 puntos nada más y los 2 puntos de borde, deslizo y tejo de derecho. Y ahora hacemos la vuelta por el revés. Empezamos con un derecho, un revés, 6 Santa Clara, pasamos el marcador y 9 puntos en jersey, que por este lado de la labor nos tocan de revés. Ahí está, llegamos al marcador, lo pasamos y ahora continuamos en Santa Clara, 6 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, terminamos con un revés y un derecho. Ya tejimos 4 vueltas con la distribución de los puntos, ¿cómo va? Ya se nota aquí perfectamente dónde va a ir la trenza en la parte central y los laterales que van a ir en punto Santa Clara y los puntos de borde. Entonces ahora vamos a hacer el primer cruce de la trenza. Fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Para poder tejer la trenza necesitamos una horquilla o cualquier aguja auxiliar que nos sirve para detener los puntos mientras estamos haciendo el cruce de los mismos. Entonces, en esta vuelta hemos tejido 4 vueltas ya con los puntos distribuidos. En esta vuelta vamos a hacer el primer cruce. Entonces voy a tejer hasta llegar al marcador. Tejo el primero, deslizo y tejo los 6 puntitos en punto Santa Clara. Si quieren, pueden continuar utilizando el marcador o ya lo pueden quitar. Ya no es necesario porque ya está muy bien marcado dónde vamos a tejer punto jersey y dónde vamos a tejer Santa Clara. Pero es cuestión de gustos. Entonces ahora lo que vamos a hacer para hacer el primer cruce de trenza es poner los 3 puntos que siguen en la horquilla y los dejamos caer por detrás de la labor. Esto es bien importante, este cruce va por detrás. Ahora tejo los 3 puntos que siguen, 1, 2 y 3. Y regreso a la aguja izquierda los 3 puntos que puse en la horquilla y los tejo de derecho también. Vamos en vuelta de derecho. Y ahora tejo los últimos 3 puntos
de la trenza. 1, 2 y 3. Y ya llegamos a donde vamos a hacer los puntos en punto Santa Clara, perdón, que van siempre de derecho. 3, 4, 5, 6 y mi punto de orilla que deslizo o de borde y el último de derecho. Ya hicimos el primer cruce de trenza. Los primeros 3 puntos de la trenza los pongo en la horquilla y los mando para atrás de la labor. Tejo 3 puntos y regreso esos 3 puntos de la horquilla a la aguja izquierda y ya lo tejo. Continúo tejiendo de manera normal. Ahora la vuelta por el lado del revés, esa la vamos a tejer como hemos venido tejiendo todas las vueltas del revés. Tejemos el primer punto de derecho, el segundo de revés y ahora 6 puntos en Santa Clara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los 9 de la trenza que van de revés, como lo hemos venido haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que nos van a quedar muy jalados los puntos de la trenza porque acabamos de hacer cruce. Quienes ya han tejido trenzas ya saben que así es y no pasa nada. Pero para aquellos que no saben, no se sorprendan de que les quede así como un hoyote gigante ahí. No, no pasa nada. Después eso se va a quitar, se elimina y no queda nada. No se ve ningún hoyo ni se ve nada feo. Es normal, así queda en la primera vuelta. Pero ya saben, ustedes sigan tejiendo normal. Entonces hacemos de revés los 9 puntos de la trenza y ya después los 6 puntos de punto Santa Clara. 2, 3, 4, 5, 6. El penúltimo punto de revés y el último de derecho. Y así vamos a hacer todas las vueltas por el lado revés de la labor. Ahora vamos a continuar tejiendo sin hacer cruces hasta completar 6 vueltas a partir del primer cruce. Fíjense bien cómo vamos a contar. La vuelta donde cruzamos es la vuelta número 1, que es por el lado derecho de la labor. La vuelta que siguió, la que acabamos de hacer ahorita, por el revés, es la vuelta número 2. Entonces tejemos otra vez por el lado del derecho la vuelta número 3 sin hacer ningún cruce, así como se presentan los puntos. Luego la vuelta número 4 por el lado revés de la labor, otra vez por el lado derecho hacemos la vuelta número 5 y por el lado del revés haremos la vuelta número 6. Cuando hayamos hecho esas 6 vueltas, entonces les indico cómo vamos a hacer el segundo cruce de la trenza. Muy bien, ya tejimos 6 vueltas a partir de la vuelta donde hicimos este primer cruce. Considerando esa como la vuelta 1, tejimos 6 en total. Ahora nos toca hacer el siguiente cruce. Es muy sencillo, tejemos el primer punto, deslizamos el segundo, los 2 puntos de borde y ahora ya saben, tejemos 6 puntos en punto Santa Clara. Ahí están, 6 puntos en punto Santa Clara. Ahora, los puntos que vamos a cruzar, en el primer cruce cruzamos los primeros 3 puntos de la trenza. Ahora vamos a cruzar los segundos 3 puntos. Entonces, tejo 3 puntos de derecho, esos como sin tal, no pasa nada. Y ahora, estos 3 que siguen los pongo en la horquilla y los voy a dejar caer, pero por delante de la labor. ¿Se acuerdan que los otros los dejamos caer por detrás? Estos van por delante. Ahora, tejo los 3 puntos que siguen, los últimos de la trenza, y regreso
a la aguja izquierda los 3 puntos que puse en la horquilla y los tejo de derecho normalmente. Ahora continúo con los 6 puntos en punto Santa Clara y termino con los puntos de borde, deslizo y tejo de derecho. Este es el segundo cruce, ¿se fijaron? Entonces, el primero lo hacemos cruzando los primeros 3 puntos de la trenza, son los que pongo en la horquilla y los mando para atrás de la labor. Para hacer el segundo cruce son los segundos 3 puntos o el segundo gajo de la trenza, lo pongo en la horquilla, pero lo dejo caer por delante de la labor y luego ya lo regreso a la aguja izquierda. Así es como vamos a hacer este segundo cruce. Ahora lo que sigue es continuar tejiendo los puntos como se nos presenten otra vez hasta completar 6 vueltas, considerando esta que acabamos de hacer donde cruzamos los puntos como la primera vuelta. Así que esta fue la 1, hago una de revés, será la 2, una de derecho será la 3, una de revés será la 4, otra vez por el derecho hago la 5 y última vez por el revés hago una sexta vuelta. Los puntos como se presentan sin cruzar. Cuando lleguemos ahí los vuelvo a ver. Muy bien, ya tejimos 6 vueltas más a partir del segundo cruce, considerando esa vuelta de cruce como la vuelta 1. Entonces ahora nos toca volver a cruzar. Vamos a repetir el primer cruce, donde los puntos que ponemos en la horquilla son los 3 primeros puntos de nuestra trenza. Entonces vamos a hacer esa vuelta. Empezamos, un derecho, deslizo, 6 derechos, 4, 5 y 6 y llegué a la trenza. Entonces los 3 primeros puntos yo le llamo el primer gajo. Acuérdense que los dejamos caer en la horquilla por detrás de la labor. Tejo los 3 que siguen, 2 y 3. Y ahora regreso a la aguja izquierda los 3 puntos que puse en la horquilla. Continúo tejiendo ya esos 3 puntos y los últimos 3 o el último gajo de la trenza. Y ahora ya los 6 puntos de punto Santa Clara. Y terminamos con un deslizado y un derecho. Y entonces ya volvimos a hacer el mismo cruce que hicimos la primera vez. Y ahora vamos a continuar tejiendo, repitiendo siempre este mismo patrón que hicimos. Tejemos 6 vueltas contando esta que acabamos de hacer como la primera vuelta. Tejemos hasta completar 6 y otra vez cuando estemos en el lado derecho de la labor volvemos a cruzar la trenza, pero ahora cruzamos el gajo de en medio, que ya saben que lo ponemos en la horquilla y lo dejamos caer por delante de la labor. Esa la contamos como vuelta 1, tejemos otras 5 además de esas y otra vez volvemos a cruzar el primer gajo y así vamos a continuar tejiendo. Y vamos a continuar tejiendo hasta que poniendo la cinta métrica sobre la trenza, nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja aproximadamente 77 centímetros. Deberemos de terminar una vuelta número 3 después de hacer el último cruce de trenza que hagamos. Ahí más o menos, por eso les digo aproximadamente tendremos 77 centímetros. Lo que nos importa es haber terminado de tejer la vuelta 3 después del último cruce. Estaremos listos para empezar por una vuelta del revés. Bueno, ya llegué a esos 77 centímetros aproximadamente desde el borde inferior hasta la aguja. Hice mi cruce
esa fue una vuelta, la 2 fue de revés y la 3 la acabo de tejer por el lado derecho de la labor. Entonces ahora estoy lista para empezar por el lado revés de la labor y voy a tejer de manera que ya termino la trenza y voy a tejer todos los puntos en punto Santa Clara. Así que empiezo a tejer. Primer punto de derecho, segundo punto de revés, porque voy en vuelta del revés. Y después los 21 puntos que siguen ya los voy a tejer todos en punto Santa Clara, es decir, todos de derecho. Ya termino con la trenza y voy a tejer el borde igual al borde de punto Santa Clara que hice en la parte inferior cuando empecé a tejer, que se acuerdan que hicimos 6 vueltas en punto Santa Clara. Pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Este es de revés y este es de derecho. Y así vamos a tejer 5 vueltas más, ya con los 21 puntos centrales en punto Santa Clara. Y cuando estemos listos para empezar la sexta vuelta, que es por el lado revés de la labor, los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a cerrar los puntos. Muy bien, voy terminando esa quinta vuelta y ahora empiezo por el lado del revés y vamos a ir cerrando conforme vamos tejiendo. Lo tejemos como nos toca, entonces tejo el primer punto de derecho, el segundo punto de revés y ahora monto el primero sobre el segundo y ya lo rematé. El que sigue lo tejo de derecho porque voy en punto Santa Clara. Tomo el anterior, lo monto y lo saco de la aguja. Tejo, tomo el anterior, lo monto y lo saco de la aguja. Así vamos a cerrar todos los puntos. Cuando llego al final de la vuelta, pues es lo mismo. Este es de derecho. El penúltimo es de revés, punto de borde, y el último de derecho. Y listo. Terminamos de rematar todos los puntos. Cortamos la hebra y la pasamos por aquí. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar el cuello y hacer unas costuras. Entonces tenemos nuestra tira ya rematada, mide aproximadamente 80 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es doblar la tira sobre ella misma. Doblamos de esta manera y este lado aquí. Es igual el lado que ustedes quieran dejar al frente, porque la trenza empieza y termina exactamente igual. Entonces elijan qué lado les gusta más para que quede aquí adelante, que sea de donde nace nuestra trenza o donde la terminamos. Es lo mismo, ¿ok? Yo elegí este lado donde empecé a tejer, ese es el que voy a dejar por fuera. Entonces ahora vamos a hacer una costura con ayuda de una aguja lanera. Enhebramos nuestra aguja y vamos a empezar la costura. Vamos a empezar por aquí, fíjense muy bien. Ubicamos las dos partes a unir sin jalar, sin hacer ningún tipo de tensión en ninguna de las dos. Vamos a poner, aquí es muy notorio el punto del vértice de esta parte y el vértice de esta parte, aquí está. Entonces estos dos los vamos a poner juntos. No embonan punto por punto porque este es un sentido del tejido y este es otro sentido, entonces no embonan, pero por eso hago hincapié en que no debemos de jalonear ninguna de las dos partes a unir. Lo ponemos que caiga libremente, eso es lo único que vamos a hacer. Y entonces vamos a empezar a coser. Ahora fíjense bien, por este lado del tejido tenemos el punto de borde alargado que se nos fue formando. Por el otro lado no, porque es el lado donde terminamos de tejer, tiene otro sentido inclusive. Lo que quiero que se fijen es que en este lado donde tenemos el punto de borde, tenemos después el otro punto, el primer punto de la vuelta, ese que siempre fuimos tejiendo de derecho.
En cualquier vuelta que fuéramos siempre lo tejíamos de derecho. Ahí es donde vamos a coser utilizando este punto, no el punto alargado o la cadena grande que nos quedó. Entonces voy a meter la aguja por aquí y jalo. Es un simple pespunte el que vamos a hacer, no es nada elaborado ni nada que alguien no pueda hacer, es muy sencillo. Por aquí regreso la aguja al otro lado. Ahora sacamos por acá. Que no se jale, que no se nos vaya a fruncir el tejido. Y ahora lo regreso por acá. ¿Se fijan? Es un simple pespunte, pero tenemos que tener cuidado de no tocar esta cadena porque ese es el adorno del borde, entonces queremos que siempre quede así, igualito. Vamos a continuar hasta llegar a esta punta. Y así nos queda. Ahora le damos la vuelta y vamos a hacer lo mismo aquí. Aquí simplemente vamos a ir metiendo la aguja por el borde y haciendo pequeñas puntadas entre un punto y otro. Fíjense bien. Aquí, por ejemplo, aquí tengo un punto, ¿verdad? Entonces, ahí meto mi aguja y lo saco en la patita del punto que sigue para que no se note la puntada. Ahora aquí tengo un punto, aquí está, puede ser ahí o puede ser aquí en medio del punto. Y en la patita que sigue, ahí lo saco. Ahora me vengo a este punto de aquí, aquí está este punto. Y en la patita que sigue lo saco. Y así vamos a terminar nuestra costura. Vamos terminando. En el último puntito. Listo. Y ahora por aquí atrás vamos a hacer un rematito discreto. Aquí hacemos un pequeño nudito, jalamos y perdemos la hebra y cortamos. Y ya está. Y así es como nos queda el cuello finalmente. Una vez que nos lo pongamos, se va a doblar de esta manera y queda verdaderamente hermoso. Ya si alguien quiere agregarle un detalle, bueno, por ejemplo, podemos ponerle unos botones, podemos ponerle un broche, en fin, dejen volar su imaginación. Eso es muy importante cuando tejemos. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Abajo, ya saben, en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales, tanto de crochet como de 2 agujas. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.